Hola a todas y a todos. Bueno, ¿qué significa la muerte de Dios en el pensamiento de Nietzsche? Nietzsche menciona la famosa muerte de Dios por primera vez en su libro La Gaia Ciencia o La Ciencia Jovial, publicado en 1882, específicamente en el parágrafo 125 de El hombre frenético o El loco, ¿no? Dependiendo la traducción. En resumen, lo que cuenta este parágrafo es el loco corriendo desesperado, gritando que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Bueno, el escenario en que dicho relato se lleva a cabo es en un mercado, ¿no? En el cual el llamado hombre frenético o el loco va corriendo desesperado, gritando y anunciando la muerte de Dios. Algo que resulta interesante aquí es notar el contraste entre la profunda desesperación por parte del hombre frenético y la despreocupación, ¿no?, con la que toma dicho anuncio aquellos que, pues, de alguna forma u otra, congregados en este lugar, se reían ante este anuncio. Entonces, de alguna forma u otra, pues ellos no creían en ese Dios, ¿no? Es decir, ante aquellos carentes de creencia, no parecía tener mayor importancia tal acontecimiento. Ahora, el loco parece perder la razón, ¿no? Se hunde literalmente en la desesperación. Tal desenfreno se entiende, dado que lo más sagrado que se tenía hasta ese momento se había eliminado. ¿Qué es esto más sagrado? Pues la verdad y el fundamento de todo lo que había creído. No solo se pone en duda, sino que de la manera más radical se anula. Sin embargo, tal desesperación y desasosiego pues se ve de repente calmado. Y es cuando el hombre logra darse cuenta que de alguna forma la muerte de Dios trae consigo algo nuevo, algo de alguna forma u otra jamás visto. Aún así, pues esta aparatosa noticia no va a ser asimilada fácilmente, ¿no? De esto Nietzsche es plenamente consciente, ¿no? Y hablando a través del hombre frenético señala que este enorme acontecimiento aún está en camino y deambula y aún no ha penetrado, ¿no?, en los oídos de los hombres. Después, en el parágrafo 343, igual de este libro, Nietzsche es de alguna manera mucho más explícito, ¿no?, en relación a la muerte, que a pesar de que es anunciada a través de el loco, pues todavía no es comprendida, ¿no? Ahora, en este apartado, se sigue hablando de que este gran suceso aún no es comprendido, por muchos. Sin embargo, aquí hay un cambio, hay un matiz que resulta importante notar, porque en el parágrafo de El hombre frenético, la desesperación ante el derrumbe del fundamento se hace notar en gran medida, mientras que en el parágrafo 343 parece que tal muerte ya ha sido asimilada y de alguna forma u otra comprendida. Si no por todos, sí por lo menos por el filósofo pues creador de esta obra, ¿no? Obviamente Nietzsche, ¿no? De esta forma él muestra que la problemática en torno al anuncio de la muerte de Dios, por supuesto, es un suceso que va a causar susto y desesperación, ¿no? Porque da como resultado el derrumbe de todo lo que se había establecido como cierto o como verdadero, desde el comienzo de la historia. Por lo menos desde la historia del pensamiento filosófico de Occidente, específicamente desde Platón, ¿no? Llega a mencionar también Nietzsche que de alguna forma u otra el más duradero de todos los errores ha sido hasta ahora un error de dogmáticos, es decir, la invención por Platón del espíritu puro y del bien en sí, ¿no? Ahora, tal estadio frenético y lleno de desesperación en el cual nos coloca la muerte de Dios, tan solo resulta un tránsito, pues después de que aquel gran dogma ha sido eliminado, el hombre puede pintar nuevos
paisajes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Puede construir nuevos valores y nuevas interpretaciones. Una vez derrumbado aquello que se concebía como sagrado, como eterno, como inmutable y como absolutamente verdadero, sí, el hombre se va a encontrar en primera instancia asustado, ¿sí?, por este derrumbe de fundamento. Sin embargo, aquel hombre de espíritu libre, como lo llama Nietzsche, verá en tal derrumbe no un acabose, no algo para pues tirarse a la depresión y a la muerte, sino sobre todo la oportunidad para ir creando nuevos valores. Entonces, podríamos decir que al anunciar la muerte de Dios, Nietzsche da cabida de alguna manera al perspectivismo, ¿no? Él mismo menciona en el prólogo de Más allá del bien y del mal que hablar del espíritu y del bien como lo hizo Platón significaría de alguna forma poner la verdad cabeza abajo y negar el perspectivismo, ¿no? El cual es condición fundamental de toda vida. Entonces, de esta forma, al dejar de lado no solo el presupuesto de que el hombre puede acceder a verdades en sí, sino incluso la existencia misma de dichas verdades, el panorama se abre de una manera sumamente amplia, ¿no? Como bien lo va anunciando Nietzsche, de una forma ya pues jamás vista, porque ya no se puede partir de una verdad absoluta ante la cual todos los hombres tengan que rendir culto o tengan que estar sujetos si es que quieren encontrar certeza u objetividad, ¿no? Sino que la verdad va a devenir interpretación y en este sentido cada hombre puede interpretar o valorar de manera distinta el mundo, sin que esto haga a una interpretación más o menos verdadera. Esto obviamente va a provocar un problemón, sobre todo en el siglo XX, pero bueno, en otras palabras, podríamos decir también que ya no podemos partir de una noción absoluta de lo verdadero y lo falso, porque en el caso de Nietzsche resulta mucho más pertinente hablar sobre todo de fuerza, ¿no? Respecto a este término, siempre hay que ser cuidadosos, sobre todo para no caer en malas interpretaciones, ¿no?, de dicho concepto, porque la interpretación de la fuerza en Nietzsche es sobre todo en el aspecto interpretativo o valorativo, ¿no? Por ejemplo, en contra de una interpretación de la fuerza como un estado de sometimiento, ¿no?, de imponerme sobre un otro. Gianni Vattimo, un filósofo italiano que estudia bastante la obra de Nietzsche, señala que Nietzsche excluye la fuerza, excluye que la fuerza pueda de algún modo ser nombrada e identificada, porque ella de suyo es un hecho fundamentalmente hermenéutico, ¿no? Es decir, estamos hablando de fuerzas hasta cierto punto de interpretaciones, ¿no? Desde el postulado de la voluntad de poder de Nietzsche, que ya hablaremos de la voluntad de poder en algún otro video, se señala que, bueno, el hombre todo el tiempo está interpretando, ¿no? Podríamos decir incluso que una interpretación o una cosmovisión del mundo religiosa, también es una interpretación, también es manifestación de una voluntad de poder. Sin embargo, las interpretaciones que vaya haciendo el hombre, una cultura, una sociedad, etcétera, también podrán ser sometidas, ¿no?, a cierta valoración, por decirlo de alguna forma, que nos haga ver que una interpretación contiene más fuerza que otra, ¿no? Habrá para Nietzsche ciertas interpretaciones del mundo débiles, entre ellas, por ejemplo, pues la visión, pues sobre todo judeocristiana, ¿no?, del mundo. Ahora, es importante también entender pues tal cuestión dentro del horizonte siempre del nihilismo, porque solo desde él surge
dice Nietzsche, pues el descubrimiento de la insensatez del devenir, ¿no? Porque solo cuando el hombre se descubre falto de fundamento, es decir, dentro de un mundo que de suyo no tiene un sentido intrínseco, puede ver también el carácter hermenéutico, de cualquier pretendido hecho. Eso también lo menciona Gianni Vattimo, ¿no? Retomando la famosa frase nietzscheana de no hay hechos, solo interpretaciones. Pero ¿por qué entenderlo desde el nihilismo? También ya en algún otro video hablaremos más específicamente del nihilismo, ¿no? Pero ¿por qué entenderlo desde este horizonte? Porque el nihilismo nos coloca ya en un sentimiento de falta de fundamento, ¿no? De caer en cuenta de que todas las verdades que se habían creído absolutas, universales, objetivas, ¿no? Postulados morales que habíamos seguido durante muchísimos siglos, como si estos tuvieran una validez trascendente, ¿no? Metafísica, obviamente, pues no existen, son únicamente inventos, ¿no? Y entonces surge en nosotros este estado, ¿no? nihilista, en el cual todas las grandes verdades pierden validez, ¿no? Una desvaloración por completo de aquellas grandes verdades. Y entonces solo desde este horizonte nihilista, solo de este sentimiento nihilista, podemos comprender en plenitud que no hay hechos, sino solo interpretaciones, ¿no? Es decir, todas las cosmovisiones, el construir Olimpos, construir mundos, mundo de dioses, no es que propiamente sea una realidad o que sea un hecho, sino que es una interpretación que el hombre hace del mundo, ¿no? Entonces, se trata no solo de que el ser humano en su condición hermeneuta, en su condición creadora, para ocupar sobre todo términos de Nietzsche, pues sea sobre todo consciente, ¿no? de dicha interpretación. Uno tiene que ser consciente de que la cosmovisión que tiene del mundo es solo una interpretación más, entre muchas otras, ¿no? Ser consciente también que toda valoración es un acto interpretativo también y como tal es carente de un carácter trascendente de verdad, ¿no? Entonces podríamos decir que la sentencia, la famosa sentencia de la muerte de Dios es el derrumbe de todas aquellas verdades, preceptos morales que habíamos creído a lo largo del tiempo, verdaderos en un carácter universal, en un carácter absoluto. Es decir, todas estas nociones de verdad se derrumban y dice Nietzsche, en un inicio nos colocan en un estado de desesperación, pero después, cuando nos tranquilizamos, podemos comenzar a construir entonces nuevos paradigmas, podemos hacer nuevas valoraciones, siempre y ahora con plena conciencia de que todas estas valoraciones serán meramente interpretaciones entre muchas otras y podremos medirlas, por decirlo de alguna forma, bajo este concepto de fuerza nietzscheano, ¿no? Habrá interpretaciones del mundo que sean más fuertes o contengan una vitalidad mucho más fuerte que otras.